Eh, Retomando la sesión que tuvimos presencial en donde abordamos el tema de la administración de la memoria, solo para recapitular, cuando hablamos de la administración de memoria, lo podemos hacer desde dos puntos de vista. La administración de la memoria física y la administración de la memoria virtual. La parte que estamos revisando y que hoy vamos a concluir es la administración física de la memoria, que tiene que ver directamente con la parte del hardware. ¿Cómo es que esto funciona ya a nivel de la operación de los procesos? Eso forma parte de la administración de la memoria virtual y eso lo vamos a ver la próxima clase que tengamos. Habíamos platicado en la clase presencial que a lo largo pues de toda la existencia que han tenido los sistemas operativos, se han trabajado con distintos métodos de asignación de la memoria o de administración de la memoria. Finalmente, los que se utilizan son la paginación y la segmentación. Previamente a esto, se trabajó con la asignación de la memoria contigua, que como ya lo platicamos en las clases presenciales, uno de sus principales problemas es la pérdida o el desperdicio de la memoria a causa de la fragmentación externa. ¿Por qué? Porque en la asignación de la memoria contigua se conceptualizaba que a un proceso le iba a dar toda la memoria que requiere de manera continua y así se iba a almacenar en el hardware. Pero como el tiempo de ejecución de un proceso no es estándar y no sé cuándo entra ni cuándo va a salir, bueno, sé cuándo entra, perdón, pero más no sé cuándo va a salir de la memoria, se me pueden ir quedando espacios en la memoria de forma tal que después no la pueda utilizar para asignársela a otros procesos. Y buscar eficientar o volver a juntar todos estos huecos que eventualmente me pudieran quedar en la memoria es muy costoso y consume demasiados recursos para poderlo estar administrando. Por eso es que se optó por un mecanismo en donde no hago asignación contigua de memoria, es decir, un proceso lo voy a poder dividir en pedacitos y lo voy a poder regar a lo largo de toda la memoria, para con esto no pensar en darle un espacio completo de memoria a mi proceso y también esas partes o esos pedazos de memoria en los que voy a dividir a mi proceso van a ser de tamaño uniforme para todos los procesos. A esos pedazos les llamamos página, ya lo platicamos, el tamaño de página, dependiendo del sistema operativo, siempre va a ser 2 a la n bytes, es decir, una potencia de 2. Eso va a ser uniforme y generalmente en los sistemas operativos basados en Linux, nuestro tamaño de página es de 4 kilobytes, que es congruente con el tamaño del marco de la memoria, eso ya a nivel de hardware. Y aunque ya no tenemos fragmentación externa de la memoria, vamos a tener fragmentación interna de la memoria y como una medida estadística sabemos o conocemos que un proceso va a desperdiciar 2 a la n sobre 2, es decir, si mi tamaño de página es 2 a la n y 2 a la n igual a 4 kilobytes sobre 2, entonces un proceso en el mejor de los casos o en el caso promedio me estaría desperdiciando media página de memoria. En el peor de los casos, un proceso utilizaría solo un byte de su última página, por lo que entonces me desperdiciaría 2 a la n-1 bytes de memoria. Pero esto es mejor tener fragmentación interna de la memoria en mi última página como proceso que tener fragmentación externa y empezar a desperdiciar muchísima memoria en todo mi sistema de código. Entonces, la paginación es un esquema de gestión de memoria que permite que el espacio de direcciones físicas de un proceso no sea contiguo. La paginación va a evitar considerablemente el problema de encajar fragmentos de memoria de tamaño variable en el almacén de respaldo. Esto viendo un poquito a futuro cuando trabajemos con la gestión de la memoria virtual. Y evidentemente, si nosotros consideramos, recuerden el diagrama de procesos que hemos dibujado todo a lo largo de todo el curso, donde tengo mis procesos que están en bloqueo o en espera en memoria principal y también tengo mi memoria secundaria, lo mismo que le ocurra a mi espacio de memoria principal, esos mismos problemas
va a sufrir o consecuencias estaría sufriendo mi almacén de respaldo o mi memoria secundaria. El soporte para la paginación, cuando hablábamos de sistemas de 16 bits, que eran realmente una memoria muy pequeña porque no se puede direccionar mucho con 16 bits, las tablas de página o el soporte para la paginación se daba al nivel de hardware. Sin embargo, hoy en día, con sistemas de direccionamiento de 32 o 64 bits, que es lo que nos da nuestra longitud de palabra, se tiene que hacer en combinación entre hardware y sistema operativo. Ya no lo puedo delegar 100% a hardware, sino necesito una combinación de ambas partes. El método básico para implementar la paginación implica descomponer a la memoria física en una serie de bloques de tamaño fijo denominados marcos y descomponer a la memoria lógica en bloques del mismo tamaño denominados páginas. Cuando hay que ejecutar un proceso, sus páginas se van a cargar desde el almacén de respaldo en los marcos de memoria disponibles. El almacén de respaldo también va a estar dividido en bloques de tamaño fijo que tienen el mismo tamaño que los marcos de memoria. Recuerden que el almacén de respaldo va a estar almacenado en disco, mientras que pues mi memoria principal, esa la tengo directamente en mi memoria, que es la RAM. La pregunta aquí del millón es, ¿cómo se maneja el direccionamiento en un ambiente paginado? Retomando un poquito, ya lo habíamos platicado respecto a la longitud de palabra. Por ejemplo, hoy en día, casi todos ustedes, quizá habrá allí alguna excepción, tienen computadoras con sistemas operativos, con procesadores, que me dice ahí es un Intel Pentium X a 64 bits. Si tengo una longitud de palabra de 64 bits, eso quiere decir que la dirección que sale del CPU, cada vez que mi contador de programa incrementa, recuerden que va incrementando de 1 en 1, va a salir una dirección de 64 bits. ¿Por qué? Porque con esa dirección de 64 bits, lo que yo voy a hacer es, voy a llegar a una palabra de mi memoria RAM, es decir, a un cuadrito donde yo tengo almacenado una palabra en mi RAM. Esa dirección va a estar dividida en su forma más básica en dos partes. Es decir, un número de página y un desplazamiento al interior de la página. El número de página lo voy a utilizar como un índice de una tabla de páginas, mientras que el desplazamiento lo voy a utilizar para moverme. Imagínense ustedes un libro. Cuando yo les dijera, váyanse a la línea 50 de la página 30, ¿qué harías? Agarras todo tu libro, que tiene páginas, te vas a la página 50, te olvidas de las demás, no te interesan las demás páginas, agarras, buscas tu página 50, y ya que estás en la página 50, te desplazas dentro de esa página a la línea 30. Lo mismo ocurre con una dirección en un ambiente paginado en un sistema de cómputo. De mi dirección de 64 o de 32 bits, una parte va a ser la dirección o el número de página para que yo me pueda mover a la página, y una vez que ya encontré la página, tengo el desplazamiento interno en esa página. El desplazamiento interno en la página, en un ambiente real, con páginas de tamaño de 4 kilobytes, pues necesitaré tener un número de bits que me permitan a mí generar direcciones a lo más en 4 kilobytes. Entonces, la dirección base se va a combinar con el desplazamiento de página para poder definir la dirección de memoria física real que se va a enviar a la dirección de memoria. Es decir, si yo tengo mi CPU de donde sale una dirección lógica, ya lo habíamos platicado, retomo un poquito esto ya lo vimos hace como 2 meses para que no nos vayamos a ir en banda. Tenemos dos espacios de direcciones y recordarán, el espacio de direcciones físico y el espacio de direcciones lógico. El espacio de direcciones físico no necesariamente tiene que ser igual, o más bien en la mayoría de los casos es diferente. ¿Por qué? Porque me interesa a mí como sistema operativo que el espacio de direcciones físico, el proceso no lo conozca. Quien conozca el espacio de direcciones físico únicamente sea yo como sistema operativo,
y eso me va a permitir a mí tener la flexibilidad de poder mover al proceso a lo largo de la memoria, si yo así lo requiero, sin que el proceso esté casado con las direcciones físicas. Entonces, cuando sale una dirección en un ambiente paginado, esa dirección la voy a dividir en dos partes. La parte alta va a ser el número de página, mientras que la parte baja de mi dirección va a ser el desplazamiento interno. El desplazamiento de la dirección lógica pasa tal cual a la parte de la dirección física, mientras que el desplazamiento de página o la dirección de la página lo utilizo para buscar la dirección del comienzo de esa página en un espacio de memoria al que se le conoce como la tabla de páginas. Con ese desplazamiento en mi tabla de páginas, yo logro sacar la dirección física del comienzo de la página para, con base en eso, formar la dirección física donde realmente se encuentra mi dirección de memoria y ahora sí poder llegar a la RAM. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un ejemplo en donde tenemos un ambiente paginado donde tenemos páginas de 4 bytes. Tenemos páginas de 4 bytes y tenemos 8 páginas de memoria. Con 8 páginas de memoria y con 4 bytes por cada página, ¿cuánta memoria tenemos? 32. ¿32 qué? Byte. No. 32 bytes, sí, es correcto. Tenemos 32 bytes que podemos direccionar. Entonces, cuando nosotros tenemos la memoria, esto que tenemos aquí dice memoria física, imagínate que esa es toda la memoria RAM que tuvieras en un sistema de cómputo. Si un proceso para ejecutarse necesita 4 páginas, ese proceso, fíjate bien, ese proceso va a necesitar su tabla de páginas por proceso. No es una tabla de páginas global, es una tabla de páginas del proceso. El proceso, en su tabla de páginas, lo que va a tener es como una regla de transformación. La página 0 del proceso va a estar guardada en el marco 1 de la memoria. La página 1 del proceso va a estar guardada en el marco 4 de la memoria. La página 2 del proceso la vamos a guardar en el marco 3 de la memoria. La página 3 del proceso la vamos a guardar en el marco 7 de la memoria. Es decir, aquí no tengo que guardar las páginas con ningún orden. Voy a almacenarla en mi tabla de páginas según se necesite. ¿Sale? Ok. Entonces, el tamaño de la página va a estar decidido por el hardware. Y normalmente se recomienda por facilidad, por practicidad, por eficiencia, por lo que ustedes gusten, tener un tamaño de página que sea una potencia de 2. Por ejemplo, entonces, el tamaño de página va a variar en la práctica entre 512 bytes y 16 megas por página. Aquí la pregunta del millón es, ¿cuál sería el tamaño adecuado para mi página? Ustedes que me comentan, por ejemplo, a ver, vamos a buscar un candidato. Gabriel, ¿tú qué sugerirías? ¿Un tamaño de página más grande o más pequeño? Pero, bueno, más grande o más pequeño, ¿de acuerdo a qué? Porque, o sea, si dice que tiene que estar entre los 512 bytes y 16 megas, se tendría que ver dependiendo de la computadora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le funciona más? Imagínate que tú vas a sacar un sistema operativo y tú tienes que definir el tamaño de tu página. El tamaño de página que tú propondrías sería cercano a los 512 bytes o a los 16 megas. Pues supongo yo que, es que le digo, no se supone que debe variar,
O sea, o buscar un punto intermedio. Por ejemplo, hoy en día el tamaño de página es de 4K. Punto. No varía, son 4K. Imagina que tú vas a sacar un sistema operativo y tú dices, no, yo no voy a usar 4K, yo voy a usar un tamaño diferente. ¿Qué tamaño propondrías? ¿Propondrías un tamaño menor a 4 kilobytes? Es decir, cercano a los 512 o mayor a 4 kilobytes y podríamos pensar más cercano a 16 megas. Pues más cercano a los 16 megas. ¿Por qué? Porque aumentaría el rendimiento de la paginación, ¿no? Bueno, de las páginas. ¿Por qué? Les permitiría, pues, no sé, por lo de la memoria. Bueno, como está administrada la memoria. ¿Qué opinas, Ana Laura? Ana Laura. Creo que Ana Laura no me escucha. Ashley. Pues, no sé, yo también diría que a los 16 megas, pero no entiendo muy bien el por qué. Les voy a dar una pista. Bueno, dos pistas. Uno, si yo divido el total de mi memoria RAM, 2 gigas, 4 gigas, lo que tú quieras, si lo divido entre 16 megas, me va a dar un X número de páginas. Si divido mis 2 gigas entre 512 bytes, me va a dar otro número de páginas. Y, por ejemplo. ¿Quién es más grande? ¿Y o X? Es decir, ¿tengo más páginas con 512 bytes o con 16 megas? Con los 512. Los 512. Con 512. ¿Es bueno o es malo tener muchas páginas? Depende si Es malo, ¿no? los procesos requieren mucha Porque memoria. tardamos buscando, ¿no? A ver, aquí, por orden, ¿quién estaba hablando? Bueno, yo digo que depende si los procesos que ejecuta la computadora utilizan mucha memoria. Así no te entendí, Víctor. Casi Te no se escucha escucha. como con mucho eco. A ver, inténtalo nuevamente, Víctor, por favor. Bueno, yo digo que con 512 bytes es malo porque depende de cuánto memoria requieren los procesos. Si requieren más memoria los procesos, entonces lo que tiene que hacer tiene que solicitar más páginas para escribir la información. Eso requiere, claro que se requiere más procesamiento y pues tardaría más en al fin y al cabo. Creo que te alcancé a escuchar, no sé si tus demás compañeros. Tienes razón, más o menos por ahí va, sin embargo, te faltó dar como un punto clave. No es que los procesos pidan más páginas, o sea, esto es una consecuencia natural. Si necesito, no sé, 64 megas de memoria y tus páginas son de 16 megas, pues me vas a dar 4. Si tus páginas son de 512K, pues me vas a dar muchísimas más páginas. Pero ese no es el problema. Al final de cuentas, a mí como proceso me vas a dar las páginas que yo necesite. El problema radica en que si las páginas son muy pequeñas, el tamaño de la tabla de páginas va a ser enorme. Porque no es lo mismo guardar 4 páginas que guardar 512 páginas. Por ende, guardar la tabla de páginas de cada proceso demanda una cantidad de memoria interesante de por sí. Entonces, si yo tengo un tamaño de página muy pequeñito, guardar la tabla de páginas de cada proceso también va a ser todo un problema, porque voy a necesitar espacio en memoria para guardar la tabla de páginas.
Porque o sea, es imposible tener registros a nivel de hardware que me permitan guardar tablas de páginas muy grandes, porque los registros a nivel de hardware, recuerden que son muy caros. Por otro lado, bajo esa perspectiva, tener una página muy grande, pensando en 6 megas, que es el tope, me conviene. ¿Por qué? Porque mi tabla de páginas se vuelve pequeñita. Al volverse pequeña, no necesito tanto espacio para guardar la tabla de páginas. Pero me voy a la otra pista que les comentaba, o a la otra perspectiva. Cada proceso, en promedio, desperdicia media página. En promedio. Quiere decir que si mi tamaño de páginas la pensé para 16 megas, vámonos al peor de los casos, de lo más grande, y si un proceso me desperdicia la mitad de una página, estaría desperdiciándome 8 megas. Un proceso. Mientras que en mi página más pequeña, si la opté por 512 bytes, me estaría desperdiciando 256 bytes. ¿Cuál es la proporción entre desperdicia 256 bytes en memoria a desperdicia 8 megas? Ese es en el caso promedio. En el peor de los casos, un proceso desperdiciaría 511 bytes en una página pequeña. Mientras que en el peor de los casos, pensando en un tamaño de 16 megas, estaría desperdiciando 16 menos 1 byte, 16 megas menos 1 byte de memoria. O sea, ahí es donde está la decisión interesante. Una página pequeña me trae como consecuencia una tabla de páginas muy grande y voy a requerir mucha memoria para guardar esa tabla de páginas de cada proceso. Me trae una ventaja de que si desperdicio memoria, desperdicio poca memoria. Una página muy grande me trae como ventaja que mi tabla de páginas va a ser pequeña, pero en consecuencia, si un proceso desperdicia memoria, me va a estar desperdiciando demasiada memoria. ¿Vale? O sea, Pero un compañero se le fue el internet, dice que si lo deja entrar. No, dile que ya no. A ver, déjame veo. También hay una compañera esperando, profe. Es que no sé por qué, pero se me oculta la ventana de la sala de espera. Había varios en sala de espera y no me notificó esta cosa. Ok. Entonces, retomo la presentación. La selección de una potencia de 2 como tamaño de página facilita el mecanismo de traducción de direcciones. Es muy fácil traducir una dirección del espacio, direcciones lógico a físico, si tenemos potencias de 2. Vamos a ver en los ejemplos más adelante. Si el tamaño del espacio de direcciones lógica es 2 a la n y el tamaño de página es 2 a la n unidades de direccionamiento, entonces los n menos n bits de mayor peso de cada dirección lógica designarán el número de páginas, mientras que los n bits de menor peso indicarán el desplazamiento de mi página. Aquí tenemos la traducción del último párrafo, del último recuadro de la lámina anterior. Si esta es mi dirección, y yo digo que n es el tamaño de mi página, si yo quiero direccionar 4 kilobytes de memoria, ¿qué tamaño debería tener él? Ahora sí, te vamos a meter. Sí. ¿A vos? 4. ¿Cuántos bytes están en 4 kilobytes? Ponle silencio, María. No 4.000. 4.000.
100 y tanto. 4000 4096. Ujú. 4096 bytes. ¿De cuánto debe ser n? bytes. 4096. 4096. No. ¿Chavos? ¿Qué pasó con esa aritmética? Uy, No tengo pizarrón, así que voy a usar Excel. ¿Dónde me lo veo? 64. No. No es adivinanza, chavos, ¿eh? Es que entre tanta ventana se me pierde acá. Fíjense, si tengo una longitud de palabra en mi procesador de 64 bits, ¿vale? Lo que me dice es que voy a dividir esos 64 bits en dos partes. N, que es mi desplazamiento interno en la página, y M, que es para mi marco de página, lo que tengo aquí. ¿Vale? O sea, si yo digo que mi espacio de direcciones es 2 a la M, M es todo mi espacio de direcciones, y mi espacio de direcciones yo puedo direccionar 64 bits, es decir, tengo 2 a la 64. Con 64 bits de memoria, puedo generar esta cantidad de direcciones. Es un número extremadamente grande. Resulta que yo lo que quiero saber es que para mi n, que me direccione 4096. ¿A qué potencia debo elevar 2 para que me dé 4096? La 12. Entonces, n es de tamaño 12. Si n es de tamaño 12, regreso a la presentación, ¿de cuánto es mi desplazamiento? M menos n. ¿Cuál es m? Pues m es igual a mi 64. Voy a hacerle un pesito más de zoom. Por si... M es igual a mi tamaño del espacio de direcciones menos eso. 52. Me quedan 52 bits para direccionar páginas. Es decir, si tú multiplicas, fíjate bien, ¿eh? Si tú multiplicas 2 a la 52 por 4 kilobytes, ¿qué te dará ese número? ¿2 a la 52? 2 a la 52 por 4096. Prof, ¿me permite comer? Puedes comer en la clase, no te preocupes, no pasa nada. Pues da todo esto. Pues da 8.192 por 10 a la 55. Traduce eso a espacio de almacenamiento, bytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, ¿cuánto es? ¿Alguien puede hacer la traducción de ese número? ¿Cómo era? Era 2. ¿Cómo? Es decir, si yo hago 2
a esa potencia, dos a la 52 multiplicado por 4096. Ese es el número que le salió a su compañera. Este número que ven aquí, ¿saben qué es? Es el tamaño de la RAM que se puede direccionar con un procesador de 64 bits. Vamos a escribir aquí de este lado. ¿Cuántos bytes puedo guardar en un kilobyte? 1024. Son 1000, ¿no? Vamos a poner aquí. En un kilobyte puedo guardar 1024 bytes. En un mega, en un giga, en un tera, en un petabyte. ¿Esto es igual a qué? A 1024 por esto. En un giga es igual a 1024 por esto. En un tera es igual a 1024 por esto. En un petabyte es igual a 1024 por esto. Si yo digo